la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 10, versos 1 al 3. Repito, Esther 10, versos 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo, a la que lo elevó el rey, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Y con eso concluimos la lectura de la palabra de Dios. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo y a compartirlo. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
ahora y un futuro, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad caí, perdido
qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Hemos estado leyendo la palabra del Señor al principio de esta transmisión. Hemos orado con base en la lectura de esa palabra. También hemos cantado pensando precisamente en esos textos que estuvimos leyendo, capítulo 10 del libro de Esther. Y ahora quiero también invitarles
a que en esa misma actitud me acompañen a orar para que nuestros corazones y nuestras mentes se dispongan para ser instrumentos de adoración al Señor mientras somos edificados a través del compartir la palabra del Señor en este momento. Así que por favor oremos. Dios, queremos darte gracias por estos medios que sigues usando para tu gloria. Permítenos ser edificados por tu palabra, ser enseñados por ella, ser instruidos, también desafiados, exhortados y aún amonestados, para que nuestro carácter y nuestra vida sea un reflejo cada vez más nítido y más claro de la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de manera que seamos luz y sal en esta tierra, no solamente a los ojos de las personas fuera de nuestras casas, sino también en nuestros hogares. Señor, por favor, guíanos y guíame a mí en esta hora para compartir con precisión, eficacia y pertinencia tu palabra. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, así que en este momento, como desde el principio ustedes estuvieron expuestos a la lectura del capítulo 10 del libro de Esther, que solamente consta de 3 versículos, pero que son el cierre de esta serie que hemos estado tratando, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y como ustedes seguramente estuvieron leyendo allí y se preguntarán, bueno, pero ¿qué podemos aprender de esos cortos 3 versículos? Bueno, se sorprenderá, como yo también me sorprendí, de la riqueza que hay allí en esos 3 textos o en esos 3 cortos versículos. Y mientras preparaba la enseñanza que quiero compartirles en esta hora, quiero usar una ilustración que me encontré de un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon. Él fue un predicador inglés y yo le puse por título a esta ilustración, Aquel que conoce el corazón. Esta ilustración nos habla de que hubo una vez un agricultor que cultivó una enorme zanahoria y se la llevó a su rey y le dijo, mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cultivado y que jamás cultivaré. Por tanto deseo regalártela como una muestra de mi amor y mi respeto por ti. El rey se conmovió y discernió el corazón de aquel hombre. Así que cuando este agricultor iba saliendo, el rey le dijo, espera. Sin duda eres un buen administrador de la tierra. Yo poseo un terreno junto al tuyo. Tal vez tú no lo sabías, pero quiero regalártelo para que puedas cultivarlo. El agricultor estaba obviamente sorprendido, asombrado y encantado y se fue a su casa lleno de alegría. Pero había un noble en la corte del rey que al escuchar todo esto dijo, vaya, si hace eso por una simple zanahoria, ¿qué hará el rey si le doy algo mejor? Al siguiente día, obviamente, este noble se presentó ante el rey y traía consigo un hermoso corcel, un hermoso caballo negro. Se inclinó y dijo, mi señor, yo crío caballos y este es el mejor caballo que tengo y que jamás tendré. Por lo tanto, quiero regalártelo como una muestra de mi amor y mi respeto por ti. Pero el rey discernió en su corazón y dijo simplemente gracias. Y recibió el caballo y lo despidió con simpleza a aquel hombre noble. El noble se quedó perplejo por lo que el rey le dijo. Pero el rey le replicó y le dijo en su cara, déjame explicarte algo. Aquel agricultor de ayer me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú te estabas dando ese caballo a ti mismo. Y esto me recordó las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 30 en adelante, donde Jesús dice a sus discípulos de una manera muy clara algo que quiero resaltar, como lo es la ilustración que usó el predicador Charles Spurgeon. Jesús dijo algo importante que usted debe escuchar en esta hora y que habló a mi corazón. Jesús dijo en el capítulo 6 de Lucas, a todo el que te pida, dale. Y a todo aquel que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.
Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En cambio, si hacen bien a los que les hacen bien, también qué mérito tiene, porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos a quienes o de quienes esperan ustedes recibir, eso tampoco tiene mérito. También los pecadores le prestan a aquellos que les pueden devolver las cantidades prestadas. Jesús les dijo, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, dice el Señor, así como su Padre es misericordioso. Y es curioso saber que ese mismo llamado es el que Pablo le hace a la iglesia y a los nuevos creyentes en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35. Y eso presenta ante nosotros, a la luz del capítulo 10, esos cortos versículos 1 al 3, y la ilustración que usé del predicador Charles Spurgeon, un desafío para ustedes en esta hora y para mí. ¿Qué hace realmente a una persona grande en este mundo? ¿Qué hace a una persona realmente grande en este mundo? ¿Quién puede ser catalogado como el más grande en este mundo? Ese es un desafío que precisamente Esther capítulo 10, versículo 1 al 3, nos va a ayudar a respondernos y de esa manera filtrar muchas de nuestras motivaciones en el día a día o de los anhelos que perseguimos. Y precisamente este corto texto, 1 al 3 del capítulo 10, es un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Es una herramienta de la escritura y se usa para hacer una especie de recapitulación de lo dicho en todo un discurso o en una obra literaria. Y también se conoce como la última parte de la obra, como lo vemos aquí, en la que se refieren hechos posteriores a los recogidos en la obra o reflexiones relacionadas con el tema central que en esa obra se trató. En conclusión, la parte esencial de la carta o del texto o del libro se encuentra en el epílogo. Y en este caso particular, el epílogo del libro de Esther es el capítulo 10, versículos 1 al 3. Y Esther, o el libro de Esther, cierra precisamente allí en ese capítulo mostrándonos que Asuero, el rey de Persia y de Media, sigue reinando en los versículos 1 y 2, y que el pueblo de Dios ha sido librado de un gran enemigo llamado Amán, y que Dios ha levantado providencialmente un intercesor y lo ha puesto en la corte real, o sea, Mardoqueo. Sin embargo, aún siguen bajo el dominio de Asuero y un gobierno empoderado en este mundo caído, o sea que la liberación ha sido parcial. Siguen aún como siervos de este rey, lo cual nos deja precisamente ante una expectativa. Se requeriría de uno mayor a Mardoqueo y Esther juntos para obrar una liberación más grande y definitiva. A eso apunta este epílogo. Por eso titulé este sermón, ¿quién es el más grande en este mundo caído? Usando a Mardoqueo como punto de referencia. ¿Por qué? Porque Mardoqueo en este epílogo o en este texto podemos notar allí cómo Mardoqueo es engrandecido por el rey, por el pueblo, pero también por su obra. Y de esta manera se fija un precedente de uno que sería mucho más grande que él. A eso está apuntando este epílogo. Y que había de venir a asegurar una salvación no parcial, sino definitiva, con mayúscula sostenida. Y en ese sentido, entonces, quiero invitarlos a que pensemos en la respuesta de esta pregunta. ¿Quién es el más grande en este mundo caído? En primer lugar, a la luz de este epílogo, uno que será engrandecido por el rey, o uno engrandecido por el rey,
como vemos precisamente en los versículos 1 y 2 de este capítulo 10. Y estos cortos versículos finalizan, como usted puede ver allí en su Biblia, mostrándonos al rey y su grandeza, a Asuero y su grandeza, y a un Mardoqueo, siervo de Dios, que fue hecho grande, no a la manera del rey, sino de otra manera. Y el texto nos muestra precisamente que Mardoqueo es puesto entre los grandes y que hasta el rey le reconoce como tal. Pero siempre fue así, siempre fue reconocido entre los grandes. ¿Qué hechos terminaron llevando a Mardoqueo a ser reconocido como un hombre grande entre los grandes? Bueno, el versículo 1 empieza mostrándonos un contraste entre la grandeza de Mardoqueo y la grandeza del rey. Y empieza mostrándonos precisamente la grandeza del rey. Y a la luz de ese texto vemos cómo se describe a Asuero como un hombre dominante sobre toda la tierra. Además, nos muestra que está fijando impuestos, cargas pesadas todavía, trabajo forzado, prestaciones personales que buscaban exprimir a su pueblo para cubrir tal vez sus fracasos bélicos en aquellas campañas de guerra que trató de librar contra los griegos y en las cuales fracasó. Y ante esto, ante este panorama o ante la descripción de este rey que lo sintetizan allí, es algo curioso y aún puede uno llegar a decir sorprendente ver a Mardoqueo ser elevado por este rey malvado, ser reconocido como uno grande por este hombre malvado. Pues no siempre este rey reconoció a Mardoqueo como tal. No era de sus cercanos, no pasaba de la puerta del palacio como vimos a la luz de toda esta historia. Él, el rey, tomó a la hijastra de Mardoqueo sin consultarle para que fuera su mujer. De hecho, Mardoqueo le hizo un gran favor a este rey y este rey lo ignoró por algunos años. Y gran favor, digo, porque le salvó la vida, como ustedes pueden constatarlo seguramente en el capítulo 3 y 4 del libro de Esther. Podríamos decir que aún este rey desconocía quién era Mardoqueo porque no sabía ni siquiera que pertenecía al pueblo judío. Como diríamos, Mardoqueo era un número más de los siervos de este grandísimo rey. Pero en el versículo 2 nosotros encontramos que se dejan unas memorias, un registro. Y eso es importante destacarlo porque la grandeza de Mardoqueo no está solamente en la Biblia, sino también en los libros históricos de Media y de Persia o de Persia y de Media. Y dejaron por escrito que el final de esta historia no fue como el principio. Y qué contraste tan tremendo esto. El versículo 2 nos muestra a un Mardoqueo elevado por el rey, pero capítulo 1 hasta el capítulo 8 y avanzado el capítulo 9, no siempre Mardoqueo ostentó grandeza o disfrutó de grandeza. Mardoqueo había empezado, como les dije, como un desconocido, como un don nadie. Pero aquí en este epílogo se nos dice que finaliza como el segundo del imperio, al igual que José en Egipto y que Daniel en Babilonia. Lo que me recuerda precisamente Isaías 46, versículo 9 en adelante, donde Dios le dice a su pueblo: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, y yo digo, y mi propósito será establecido, y todo lo que yo quiero, eso realizaré. Y eso coincide perfectamente con un salmo precioso que también nos recuerda que no siempre las cosas serán como nuestros ojos los ven o como nuestros ojos lo ven en un principio, que es el Salmo 37, unas palabras de ánimo, donde el salmista nos invita y él mismo invita a su alma a no desfallecer, a no cansarse de esperar en el Señor, porque el final de todo no será como el principio, puesto que Dios es el autor, dice el texto del Salmo 37, es el autor de la historia. Y esa grandeza de Mardoqueo estuvo ligada a que Dios llevó precisamente a Mardoqueo a morir a sí mismo y a morir a sus planes. De manera que el corazón de Mardoqueo termina siendo diferente al del capítulo 3,
capítulo 2, capítulo 3 y aún parte del capítulo 4. Mardoqueo termina siendo un hombre que antes que pedirle a su pueblo, como era el corazón de Asuero, se dio por su pueblo, se dio por los suyos, se entregó por los suyos. De manera que la grandeza que experimenta Mardoqueo aquí obedece a que antes que pedir, él se da. Y eso es algo que yo quiero señalarles aquí, hermanos, iglesia, y aún amigos que pueden estar escuchando esta transmisión o viendo esta transmisión. Mardoqueo terminó muy diferente a como empezó, reconocido y honrado ahora por el rey. Y es que a veces la gente llega a decir, oh, no soporto más este hogar que tengo, este trabajo, esta enfermedad, esta economía, estas pruebas, este vecindario, esta gente, aún hasta esta iglesia. Y no se trata de cuánto puedes soportar o saber si podrás soportar. Se trata de saber que el final está en el control de las manos de Dios. Él está en su trono, Él gobierna, Él es el principio de todas las cosas. Y el dolor que nosotros experimentamos en este mundo, las aflicciones que experimentamos en este mundo, son temporales, no eternas. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo a ver aquí. Por lo tanto, hemos de aprender a esperar en el Señor, de servir al Señor, de amar al Señor, de honrar al Señor, sabiendo, como aprendió Mardoqueo, que Él conoce nuestro corazón y honrará a sus siervos que esperan en Él. La pregunta es, ¿eres un siervo del Señor? Pues grandeza no es pedir, sino dar. Y esto es bueno tanto en la Biblia como en los escritos de los hombres. Y eso es lo que se nos da testimonio en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Esta grandeza de darse no solamente la valora el Señor, sino también los hombres, como el corazón de este rey malvado. Pero en segundo lugar, yo quiero que ustedes se fijen o pongan sus ojos en el versículo 3 en la primera parte. ¿Quién es el más grande en este mundo caído? Uno que será engrandecido por su pueblo. Versículo 3, primera parte. Allí usted podrá notar que es un texto corto. Sí, parece sencillo, pero muy significativo. Nos muestra a un líder, o sea, Mardoqueo, amado por los suyos. Algo no fácil, ser amado por las multitudes. ¿Cómo es de difícil satisfacer a todos? ¿Cómo es de difícil terminar la carrera de servirle a un pueblo y que lo amen a uno? Si aún no podemos satisfacer nuestras pequeñas familias, ¿cómo será satisfacer los anhelos, las expectativas de las mayorías? Entonces, aquí podemos ver que no solo los grandes reconocieron a Mardoqueo, también lo hicieron los pequeños como el pueblo. Estos le honraron, le engrandecieron, le estimaron. Ahora, ¿por qué el pueblo engrandeció a Mardoqueo? ¿Qué hizo Mardoqueo para ganarse al pueblo? Bueno, este versículo en su primera parte nos dice que él se hizo grande entre ellos, no sobre ellos. Y de esta nueva imagen de Mardoqueo se puede decir que no buscó ser servido, sino que buscó servir. No negó más su identidad como judío, como cautivo, dispersado, despreciado, extranjero y creyente. De manera que no se le subió el nombramiento a la cabeza, no se le subió su parentesco con la casa real a su cabeza, como diríamos. No se le subieron los humos, no se le subió su nuevo círculo social o su nuevo estatus socioeconómico. No se volvió su corazón altivo, sino al contrario. El texto nos muestra cómo Mardoqueo se identificó como judío. Y dice el texto, Mardoqueo el judío. Y dice que era grande entre los judíos, o sea, no sobre ellos, era grande no solo de posición, sino también de autoridad en amor. Por lo tanto, la multitud le amaba, porque dice que la multitud lo veía como un hermano entre hermanos, o sea, como alguien cercano, como de sangre, no solo
los de su casa como Esther, sino todo el pueblo lo veían, y algunos comentaristas llegan a decir que lo veían casi que como un padre bueno. Alguien que evidentemente amó, respetó y se dio al servicio de los de su casa, es decir, los de su pueblo. Pues ya no vivía para el bien particular de él, sino para el bien colectivo del cuerpo, o sea, del pueblo, de sus hermanos en la fe. De manera que en este punto, hermanos, amigos, iglesia, Mardoqueo fue alguien que había ocultado sus raíces en otro tiempo, capítulos anteriores. Él ocultó su nacionalidad, sus orígenes, su sangre, su fe, para asegurarse un futuro, grandeza. Pero Dios en su misericordia le llevó a experimentar un mejor camino, enseñándole que la grandeza no es ser servido, sino servir. Y el Rey del universo, nuestro Dios, conoce eso y honra a aquellos que viven de corazón a la luz de esta verdad. Verdadera grandeza no es ser servido, sino vivir para servir a otros. Y esto nos deposita, evidentemente, en la parte final de este texto, versículo 3, segunda parte, donde se nos dice que la grandeza en este mundo la ostenta aquel quien va a ser engrandecido por su obra. ¿Cómo lo fue en este caso particular? Obviamente, Mardoqueo, el personaje del cual estamos hablando. Y ustedes pueden ver allí al final en este versículo 3 que se nos muestra las razones de la grandeza de Mardoqueo. No es el título, como les he venido explicando, no fue su título lo que lo hizo grande, sino su obra, que no es una poca cosa, o que no es poca cosa esta obra. Las obras de Mardoqueo le llevaron a ser reconocido. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que llevaron a Mardoqueo a ser grande ante el rey y ante el pueblo? Yo quiero saberlas para que, podamos aprender algo bueno y aplicarlo seguramente en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro día a día, con las personas que nos rodean. Puede ser muy enriquecedor para nosotros. Y lo primero que yo pude destacar allí de las obras de Mardoqueo es que este era un hombre que aprendió a no ir por lo suyo, como decimos muchos. Cuando alguien llega a alguna posición importante, dice, esa persona va por lo de él. Bueno, Mardoqueo fue ascendido a una altísima posición y no iba por lo suyo. Porque el texto finaliza ligando la grandeza de Mardoqueo ante el rey y su pueblo con un conector. Usted puede encontrar allí, ¿por qué? Es lo que dice. Y donde nos dice explícitamente los motivos de la grandeza de Mardoqueo, y en primer lugar señala o indica que él procuró, o sea, buscó, trabajó y se enfocó en el bien común, no particular. Muy diferente, obviamente, al antiguo primer ministro llamado Amán, quien sí buscaba la satisfacción, la prosperidad y la realización, tanto personal como egoísta. Mardoqueo, muy contrario a él, procuró el bienestar de todos, como lo hizo José en Egipto, como lo hizo Daniel en Babilonia y en Media. Pero además, en segundo lugar, se nos dice que Mardoqueo fue un príncipe de paz. Y ese es el segundo elemento que se destaca aquí. Habla de paz para todo su linaje. Dice que Mardoqueo habló paz para todo su linaje. O sea, fue autor de salvación, esperanza y vida durante su tiempo para los suyos. No solo en sus discursos, sino también en palabras escritas ciertísimas como los decretos que hemos leído y la fiesta del Purín. Y esta paz, que es traducida con la palabra shalom, ese es el término que se utiliza en hebreo para, indicar esto que Mardoqueo había hecho, paz, shalom, se refiere a una paz no solamente de palabras, sino que es una paz obrada entre los hombres, es una paz alcanzada con las personas mismas en su interior, pero también es una paz que conecta con Dios.
Y esa es la paz que proviene de Dios mismo. Esa misma palabra es la que se usa para hablar de la paz que trae Dios a los hombres. O sea, la paz que Mardoqueo estaba trayendo es la misma paz que la Biblia habla, es traída por Dios a las personas. Sin embargo, todo esto fue temporal, pues Israel, el pueblo de Dios, volvería a enfrentar dificultades más adelante. Y eso lo podemos constatar en el libro que obviamente se encuentra también aquí, cercano al libro de Esther. Y es el libro de Nehemías, que sería posterior al tiempo de Mardoqueo y el libro de Esther. Allí en el libro de Nehemías vemos que nuevamente se levanta oposición en este mundo caído contra el pueblo de Dios. Pero Dios providencialmente volverá a traer paz a su pueblo. Por estas razones, en este punto, usted podrá decir, bueno, pastor, qué bonita información, cuántas cosas interesantes podemos encontrar bueno, como usted dijo, un epílogo, 3 cortos versículos, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Eso cómo me ayuda a vivir en este mundo? Bueno, pues como dijo un teólogo, lo que Mardoqueo hizo durante menos de una década, o sea 10 años en favor del pueblo de Israel, déjeme decirle que Jesucristo lo hará por toda la eternidad como el príncipe de paz, como dice Isaías 9 o Zacarías 9. El texto obviamente, como les dije al principio, finaliza con un epílogo mostrándonos a Mardoqueo como un grande por su obra en favor del pueblo ante un rey. Mardoqueo hablando paz, vida y esperanza en favor de ellos, del pueblo de Dios, en medio de ese mundo caído con un rey tirano. Y esto apunta a alguien posterior, Jesucristo, quien es más grande que Mardoqueo. Él es el príncipe de paz con mayúscula y una paz definitiva a precio de sangre y para siempre, como lo dice el texto de Hebreos en el capítulo 9, versículos 23 al 28, o capítulo 10, versículos 1 al 25. Ahora, también el mensaje del Evangelio nos presenta el decreto de paz de Jesús para los hombres, el decreto de esperanza y de reconciliación eterna, el verdadero shalom, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, los lejanos y los cercanos, todos los hombres, como lo dice Efesios 2, 12 al 22. Y está observándonos este texto cómo la obra del Señor sigue adelante contra todo pronóstico, como Él lo prometió. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, nada interferiría con su obra, la llevaría hasta el final. De manera que Jesús es nuestro gran personaje al cual nosotros debemos apuntar. Él no es un rey que se hace grande con la sangre de sus súbditos, como lo hacía Asuero, o como lo hacían los reyes de antaño, o como lo hacen algunos hombres que ostentan posiciones importantes en la actualidad. No, Jesús no es un rey de esos, sino uno que se dio a sí mismo, que entregó su sangre para traernos a esperanza no temporal, sino eterna, como dice Isaías 53. No temporal como la de Mardoqueo, sino eterna. Él no es un rey que busca hacernos sus siervos de manera impositiva, sino uno que primero nos ha servido a nosotros, pueblo infiel, que ahora le servimos por amor, no por ganarnos su gracia. Él no es un rey que busca ser enaltecido a costa del sufrimiento de sus súbditos, de su pueblo, sino uno que amó primero a su pueblo para luego ser amado por su pueblo. De manera que grandeza con mayúscula no es volverse un ídolo de muchos, sino ser amado, y para eso hay que amar como Cristo nos amó primero. Y el Rey del universo, que sabe y que reconoce eso en los corazones de los suyos,
porque sabe que el corazón de sus verdaderos siervos se parecerá al corazón de Jesús, como el corazón de Mardoqueo estaba apuntando precisamente a mostrarnos el maravilloso corazón de Cristo. Por eso vale la pena que ustedes y yo nos hagamos una pregunta, o que le hagamos una pregunta a nuestro corazón y a nuestra alma. ¿Es Jesús el más grande de todos y todo en nuestras vidas? Como fue Mardoqueo para su pueblo en su tiempo y como lo destaca este epílogo o capítulo 10 del libro de Esther. Quiera el Señor que Jesús sea el más grande en nuestras vidas. Y cierro precisamente pensando en eso. ¿Quién es el más grande en este mundo caído? Como saben, esta serie fue llamada o titulada ¿Dónde está Dios? O ¿Dónde está su pueblo? Y digo esto porque hemos visto que el pueblo de Dios ciertamente estaba lejos de Él. Sin embargo, Dios en su misericordia les acercó a Él, usando el pecado de otros y aún el pecado de ellos. Dios usó vasijas de barro, hombres y mujeres débiles como Mardoqueo y Esther. Pero en nuestro caso, la Biblia nos dice que ha traído a Cristo. Para muchos inatractivo, para muchos locura, para muchos necedad, para muchos absurdo, anticuado, el cual ha sido elevado sobre todo nombre en este mundo, contra toda oposición. Por eso, hoy no se trata de seguir preguntándonos dónde está Dios ante tanta maldad, sino dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón, nuestra fe, nuestras búsquedas, nuestros planes, dónde están nuestras vidas, dónde están nuestros hogares, nuestros sueños, nuestros deseos, entre muchas otras cosas. Evaluemos nuestras vidas a la luz de este sermón y meditemos en él y oremos por ayuda divina que haga de Cristo el más grande de nuestras vidas. Y en segundo lugar, ¿quién es el más grande en este mundo caído? Como vimos, el rey de la historia, en la ilustración que usé al principio, conocía el corazón de sus siervos, tanto el agricultor como el noble. De igual manera, sepan todos ustedes que el Rey del universo conoce nuestros corazones. De manera que evaluemos si la grandeza que tenemos hoy o que buscamos luce como la de Mardoqueo y por tanto como la de Cristo. Grandeza no es pedir sino dar. Grandeza no es ser servido sino servir. Y finalmente, grandeza no es ser enaltecido, idolatrado, sino amado, y para ser amado hay que amar. Como dice 1 Corintios 13 o Isaías 53, 1 al 9, o sea, como Cristo. Y ante esto hay una tarea que yo quiero que usted seguramente se involucre en desarrollarla. Y es que se pregunte qué clase de persona es usted, qué clase de persona somos. Es fácil que ustedes y yo, obviamente, veamos todos estos errores que hemos mencionado aquí en otros, pero mi llamado es empecemos con nosotros, con nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para dar, para servir o para sobresalir? ¿Cómo luce nuestro amor en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra pareja, con nuestra iglesia? Mardoqueo fue hecho el más grande, pero antes se hizo el más pequeño y Dios lo hizo el más pequeño. Asimismo vemos a Jesucristo en Filipenses 2. ¿Y nosotros estamos haciéndonos grandes, siendo los más pequeños? ¿O queremos ser grandes como los hombres, como registra el versículo 1 y 2 a Asuero? También pregunto, ¿quién es el más grande en este mundo caído? Precisamente este sermón es un mensaje de consuelo y de ánimo en esta dirección. Hoy muchos se levantan como grandes, entre comillas, y se creen el cuento de que son grandes. Pero Esther es un libro que nos ha mostrado una realidad diferente. Dios es el más grande de todos. Y por esta razón podemos tener confianza en que su promesa de un cielo y tierra nueva vendrán. Esa es nuestra fe, como dice Hebreos capítulo 11. Y Cristo ha dado comienzo al establecimiento de un futuro mejor.
De manera que la grandeza de los malos, sepan todos, no será para siempre. Y finalmente, ¿quién es el más grande en este mundo caído? Sin lugar a dudas, Cristo. Y esta es la razón de este epílogo. Hacia Cristo es que apunta este epílogo. Él es más grande que todos y Él es el más grande que pudo unir a hombres como nosotros con Dios y hacernos su iglesia. De manera que nosotros somos verdaderamente grandes cuando estamos unidos a Cristo y por tanto a su cuerpo, o sea, a su iglesia. ¿Y cómo? Como Mardoqueo y como Cristo, dándonos, sirviéndonos y amándonos, porque esto hizo el Hijo de Dios, el más grande de todos los grandes. De manera que ustedes pueden resumir todo esto diciendo lo siguiente: ¿es importante ser conocido por alguien grande como el rey conoció a Mardoqueo? Sí. ¿Y es importante ser conocido como alguien grande? Tal vez sí. Pero ¿cuánto durará esa grandeza? Por tanto, hemos de recordar que solo Dios es grande y puede hacernos grandes en y como Cristo. Que nuestra mayor grandeza sea Cristo y que nuestra mayor grandeza sea ser como Cristo. Ese es el cierre de esta serie. ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Quiera el Señor que nosotros, su pueblo, estemos con el más grande y seamos como el más grande, o sea, como Cristo. Permítame orar. Señor, muchas gracias te doy por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Quieras tú ayudarme a que el más grande en mi vida sea Cristo y que mi anhelo más grande sea ser como Cristo. Y te suplico que el más grande y el anhelo más grande de los que oigan esta transmisión sea Cristo y ser como Cristo. Señor, haznos como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo y que Cristo sea nuestra mayor grandeza. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre del más grande, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y espero que esta enseñanza haya sido de gran edificación para su vida. Bendiciones. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.